Buen día, espero que estén bien. Entonces, este es el audio de la presentación de antagonistas beta adrenérgicos. Los antagonistas beta adrenérgicos son antagonistas de acción directa porque interaccionan directamente con los receptores beta adrenérgicos. Entonces, podemos decir que estos antagonistas tienen usos cardiovasculares y los usos cardiovasculares tienen que ver con el tratamiento de la hipertensión arterial, de la cardiopatía isquémica, de arritmias y de insuficiencia cardíaca congestiva. También tienen usos no relacionados con lo cardiovascular, que son, por ejemplo, en el tratamiento de glaucoma, hipertiroidismo, feocromocitoma, migraña, aunque en el tratamiento de la migraña se utilizan como profilácticos, no se puede administrar un fármaco de este tipo y cuando se tiene una crisis de migraña tiene que administrarse previamente. También se usan en el tratamiento de la ansiedad y del temblor. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los efectos de estos antagonistas dependiendo de si interaccionan con el receptor beta 1 o si interaccionan con el receptor beta 2. Los efectos del antagonismo beta 1 son los siguientes. Básicamente son efectos cardiovasculares. Recuerden que estos receptores beta 1 están en el tejido cardíaco, están en el miocardio. Entonces tenemos efectos sobre el nodo sinoauricular. Cuando se antagonizan los receptores beta 1 que están en el nodo sinoauricular, lo que vamos a tener es una disminución de frecuencia cardíaca. O sea, un efecto cronotrópico negativo. O también llamado a esta disminución de frecuencia cardíaca, también se le llama bradicardia. Esta bradicardia va a disminuir a su vez el gasto cardíaco y esta disminución del gasto cardíaco disminuye la presión arterial. Y por lo tanto, estos fármacos pueden utilizarse como antihipertensivos. Este mecanismo está relacionado en algo con su mecanismo antihipertensivo, aunque hay más mecanismos. Cuando disminuye la presión arterial, esta disminución de presión arterial va a implicar que se activa el reflejo vasoreceptor. Hay activación del reflejo vasoreceptor y si se activa el reflejo vasoreceptor, entonces vamos a tener como consecuencia una vasoconstricción refleja. ¿Qué quiere decir esto? Que esta disminución de presión arterial que ocasiona el antagonismo beta 1 activa el reflejo vasoreceptor y hay una vasoconstricción refleja. No podría haber aumento de frecuencia cardíaca reflejo porque se está antagonizando el funcionamiento de los receptores beta 1. Entonces tenemos vasoconstricción refleja y este pues es un evento adverso, un efecto adverso. Cuando, por otra parte, cuando los antagonistas beta 1, antagonistas que tienen selectividad por beta 1 o que son no selectivos, que también podrían antagonizar receptores beta 1, ¿qué puede pasar en el nodo aurículo ventricular?
En el nodo auriculoventricular tendríamos disminución de la velocidad de conducción. Disminución de velocidad de conducción. Y este se llama efecto dromotrópico negativo. Este efecto de disminución de la velocidad de conducción podría provocar algún grado de bloqueo auriculoventricular. Y eso es deseable en algunas arritmias. Entonces, este es el fundamento de que se utilicen estos fármacos como antiarrítmicos. Y esta disminución de velocidad de conducción no sería nada más en el nodo auriculoventricular, sino también en el sistema de conducción del corazón, de conducción de potenciales de acción. Sin embargo, cuando este bloqueo auriculoventricular es muy notorio, cuando es grave, podríamos tener esto mismo, el bloqueo auriculoventricular, como un efecto adverso. Vamos a ponerle que sea un bloqueo auriculoventricular grave. Entonces, esto podría ser un efecto adverso. Esto mismo que se desea en algunas arritmias y se pasa la mano, podría ser un efecto adverso de estos fármacos. ¿Qué otra cosa podría pasar? Pero ya tomando en cuenta las células que son auriculares y ventriculares, o sea, células contráctiles de aurículas y ventrículos. ¿Qué puede pasar por efecto del antagonismo beta 1 en células contráctiles auriculares y ventriculares? De aurículas y ventrículos. ¿Qué puede pasar? Pues lo que puede pasar aquí es que haya una disminución de la fuerza de contracción. Y esta disminución de la fuerza de contracción va a hacer que haya una disminución, a su vez, del gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, entonces puede disminuir el trabajo cardíaco, disminuye entonces también el trabajo cardíaco, el trabajo que está haciendo el corazón, y también disminuye su consumo de oxígeno. Y si disminuye todo esto, este es el fundamento de que estos fármacos se utilicen como antianginosos y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Además, esta disminución en gasto cardíaco, por supuesto, también puede disminuir la presión arterial. Y obviamente, pues si disminuye la presión arterial, tendríamos activación del reflejo vasoreceptor y una vasoconstricción refleja. Además, estos fármacos pueden disminuir, por efecto del bloqueo beta 1, pueden disminuir la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares. En células yuxtaglomerulares. Y al disminuir esto, pues tenemos una disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también está relacionado con el aumento de la presión arterial. Entonces, esto es otra parte del fundamento de por qué se utilizan como antihipertensivos. Antihipertensivos. Entonces, vean que pueden disminuir la fuerza de contracción y esto disminuye el gasto cardíaco y esto disminuye la presión arterial, pero también tenemos una disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo eso contribuye a que sean fármacos antihipertensivos. Estos son básicamente los efectos del antagonismo beta 1, que yo les decía que son básicamente cardiovasculares. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos del antagonismo beta 2. Aquí hay muchos efectos adversos. Antagonismo beta 2. ¿Qué pasa si estos fármacos actúan sobre receptores beta 2?
Bueno, pues vamos a tener varias cosas que son deseables, pero algunas que no lo son tanto. Las que son deseables. Entonces, primero vamos a poner las que son deseables. Hay una disminución de la producción de humor acuoso en el ojo. Y si hay disminución de la producción de humor acuoso en el ojo, entonces vamos a tener disminución de la presión intraocular. Si tenemos disminución de la presión intraocular, entonces estos fármacos sirven para tratar el glaucoma. Otro efecto deseable es que disminuye la sensibilidad del reflejo de estiramiento. Y esto es porque hay receptores beta 2 en el uso muscular de los músculos esqueléticos. El uso muscular es el sensor de estiramiento en los músculos esqueléticos. Entonces, si disminuye la sensibilidad del reflejo de estiramiento, vamos a tener una disminución de algo que se llama temblor esencial o sintomático. Disminución de temblor esencial o sintomático. Y si disminuye ese temblor, pues entonces a estos fármacos se les considera antitremorígenos. Esos son efectos deseables del antagonismo beta 2, pero hay efectos indeseables. Acuérdense que los receptores beta 2 están en los bronquios. Entonces, si se antagoniza la función de estos receptores, se puede causar broncoespasmo. Entonces, eso hace que estos fármacos, al menos los que no son selectivos por receptores beta 1, estén contraindicados en personas asmáticas y en personas que tienen EPOC. Entonces, vamos a ponerle eso. Los antagonistas beta no selectivos están contraindicados en personas con asma y EPOC. Bueno, ese es uno de los efectos que no son deseables, o sea, efectos indeseables de estos fármacos. Otro efecto indeseable es que en personas que son diabéticas, en diabéticos, puede prolongarse la recuperación de una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque los receptores beta 2 están relacionados con la glucogenólisis. Es decir, la degradación de glucógeno en glucosa. Entonces, si una persona diabética tiene hipoglucemia, pues le va a durar más la hipoglucemia. Y además, estos fármacos pueden enmascarar los síntomas, los signos y síntomas que se presentan con una hipoglucemia. Esos signos y síntomas son, por ejemplo, ansiedad, temblor, palpitaciones. Entonces podría ser que una persona diabética no se diera cuenta de que está teniendo un efecto, de que está teniendo hipoglucemia, porque estos fármacos enmascaran esos signos y síntomas que se presentan. Y además sería más difícil que, pues que dispusiera de glucosa a partir del hígado o del músculo esquelético donde está almacenado el glucógeno. ¿Qué otros efectos que no son deseables tienen estos fármacos? Pues otros efectos y que vienen de
derivados del antagonismo beta son los siguientes. Entonces seguimos con el antagonismo beta, beta 2. Y seguimos con los efectos indeseables que no se quieren. Entonces, ya vimos que tenemos que tener cuidado con antagonistas que no sean selectivos, o sea que antagonicen tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. Tenemos que tener cuidado con diabéticos. También tendríamos que tener cuidado en personas que tienen alguna dislipidemia. Entonces le vamos a poner aquí dislipidémicos. En personas que tienen dislipidemia, tenemos que tener cuidado con estos fármacos porque los receptores beta 3, pero también los receptores beta 2 están implicados en la lipólisis. Es decir, la liberación de ácidos grasos libres a la sangre, del tejido adiposo a la sangre. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que estos receptores beta 2 estarían antagonizados y habría una disminución de liberación de ácidos grasos libres al plasma o a la sangre. Y esto es muy importante, sobre todo cuando las personas están haciendo ejercicio o cuando están bajo situaciones de estrés, porque cuando las personas están haciendo ejercicio, el principal alimento que tiene el corazón o el principal nutriente son los ácidos grasos libres, así como también el músculo esquelético. Entonces, en situaciones de estrés también sucede que los ácidos grasos libres en sangre son muy importantes. Y esto además tiene otro efecto, aumenta los triglicéridos en sangre y disminuye la concentración de HDL, que son proteínas de alta densidad, lipoproteínas de alta densidad que están relacionadas con efectos benéficos a nivel cardiovascular. Entonces, pues estos efectos no son muy buenos para las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos fármacos, con los antagonistas beta no selectivos. Tenemos que tener cuidado con asmáticos, con personas que tengan EPOC, con diabéticos y con personas que tengan dislipidemias, que son trastornos de las concentraciones de lípidos en sangre, dislipidémicos. Bueno, además, derivados del antagonismo de ambos receptores, vamos a tener efectos centrales. Efectos centrales, o sea, efectos que tienen que ver con receptores que están a nivel del sistema nervioso central. Y estos efectos pueden ser alteraciones del sueño, cansancio e incluso depresión. Es muy importante decir que estos fármacos no deben suspenderse abruptamente porque podemos tener hipertensión de rebote. Estos fármacos no deben suspenderse abruptamente. Podemos tener hipertensión o problemas cardiovasculares o patologías cardiovasculares de rebote. Es decir, que pueden empeorar estas patologías por las que se inició el uso de estos fármacos. Bueno, vamos entonces ahora a ver cuál es la clasificación de los fármacos que se llaman antagonistas beta adrenérgicos. Pues tenemos una clasificación que los agrupa en generaciones. Los de la primera generación son los que aparecieron primero, los de la segunda generación son los que aparecieron después y así sucesivamente. Pero pues por las generaciones van ocurriendo cambios. Entonces, vamos a ver.
No les voy a hablar de muchísimos fármacos, les voy a hablar solamente de algunos, no de todos, porque hay muchísimos antagonistas beta adrenérgicos, muchísimos. Entonces vamos a ver. Les decía que estos fármacos se clasifican de acuerdo a su generación y tenemos a los siguientes. De la primera generación, estos fármacos son no selectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que antagonizan tanto receptores beta 1 como beta 2. Y aquí tenemos el prototipo del grupo, del que ya hemos hablado mucho en clase, que es el propranolol. Tenemos al sotalol también y al timolol. Ahorita hablamos un poquito más de ellos. Tenemos a los fármacos de segunda generación. Estos fármacos de segunda generación se diseñaron para disminuir los efectos relacionados con el antagonismo beta 2 y para hacerlos seguros para personas que tuvieran diabetes, que tuvieran asma, EPOC o que tuviesen dislipidemias. Entonces, estos fármacos se consideran cardioselectivos y nada más porque se les considera cardioselectivos porque nada más antagonizan receptores beta 1. Aunque en dosis altas también podrían antagonizar receptores beta 2, entonces la selectividad es relativa. Dentro de esta segunda generación tenemos a fármacos como el esmolol y el metoprolol. Después tenemos la tercera generación. La tercera generación se desarrollaron estos fármacos para darles efectos adicionales sobre el sistema cardiovascular, como por ejemplo la vasodilatación. Entonces tenemos fármacos que pueden ser no selectivos, o sea que antagonizan tanto receptores beta 1 como beta 2, pero ya tienen ese efecto vasodilatador o antioxidante o antiinflamatorio y fármacos, perdón, que son cardioselectivos que mayoritariamente antagonizan a receptores beta 1, pero pues podemos tener estas dos modalidades, las de los no selectivos y las de los cardioselectivos. Insisto que estos de tercera generación tienen efectos adicionales benéficos sobre el sistema cardiovascular, pueden ser vasodilatadores, pueden ser antioxidantes, antiinflamatorios. Y bueno, dentro de los no selectivos tenemos al carvedilol y al labetalol, por ejemplo, que estos también antagonizan receptores alfa, y a los cardioselectivos como el betaxolol, el nebivolol y el celiprolol. Y vean que todos terminan en LOL. Todos estos fármacos terminan en LOL. Proprano, LOL, sotalol, metoprolol, labetalol, celiprolol. Terminan en LOL. Bueno, ¿de dónde salieron estos fármacos? Se van a asombrar. Los fármacos beta-adrenérgicos se desarrollaron, los fármacos antagonistas beta-adrenérgicos se desarrollaron a partir del isoproterenol. Entonces, como el isoproterenol ya era selectivo por estos receptores, pues se hicieron modificaciones al isoproterenol. Y entonces tenemos las siguientes modificaciones que se le hicieron al isoproterenol, que fueron modificaciones realmente, la primera modificación fue muy sencilla. Entonces vamos a ver. El isoproterenol que vemos aquí, este es el isoproterenol, también es una catecolamina. Acuérdense que es un agonista, este es un agonista de receptores beta adrenérgicos. Es selectivo por los receptores beta, pero no tiene selectividad ni por los beta 1 ni por los beta 2. Entonces, el isoproterenol tiene el farmacóforo de todos los agonistas, o de casi todos los agonistas adrenérgicos, que es la feniletilamina. Nada más que vean que para hacer este fármaco, que fue el primer antagonista beta, que se llama dicloroisoproterenol o DCI, en lugar de los hidroxilos en el anillo aromático se cambiaron o se sustituyeron por cloruros. Entonces, por eso este fármaco se llama dicloroisoproterenol, porque se parece muchísimo al isoproterenol, nada más que tiene dos cloruros.
en el anillo aromático. Entonces, este fármaco, tanto el isoproterenol como el dicloroisoproterenol son ariletanolaminas. Y estas ariletanolaminas, pues se hicieron muchísimos modificaciones a esta estructura del dicloroisoproterenol para diseñar fármacos que fueran antagonistas beta, y pues nada más les resultó con dos fármacos, la modificación de las ariletanolaminas. Solamente les resultó con el sotalol y con el labetalol. Nada más con esos dos. Son los únicos dos fármacos de este grupo de los antagonistas beta que son ariletanolaminas. Son los únicos dos. Como nada más les funcionó con dos fármacos, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y pues lo que hicieron fue modificar al dicloroisoproterenol. Y vean lo que hicieron ahora. Hicieron este fármaco que se llama pronetanol. Este fue un fármaco antagonista beta sin agonismo parcial y entonces vieron que estaba muy bien. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? De que tenían que poner sustituciones voluminosas en el anillo aromático. Y este fármaco, el pronetanol, funcionaba bien como antagonista beta, pero tenía demasiados efectos adversos, entonces pues tampoco era muy adecuado. Y entonces hicieron las siguientes sustituciones. Siguen manteniendo las sustituciones voluminosas en el anillo aromático, pero ponen un oxígeno aquí, y esto ya no es una etanolamina, ahora es una propanolamina, porque tenemos aquí este grupo hidroxilo. Entonces, el prototipo de las aril, como pueden aquí ver, aril, oxi, propanol, aminas, es el propranolol, que se llama propranolol porque es una propanolamina, y LOL porque es un alcohol. Entonces, este es el prototipo de los antagonistas beta-adrenérgicos que surgieron a partir de la modificación del isoproterenol. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver ahora fármacos que pertenecen a estos grupos. Casi todos los antagonistas beta-adrenérgicos son aril, oxi, propanolaminas. Casi todos lo son, excepto el sotalol y el labetalol, que son aril etanolaminas. Bueno, entonces vamos a ver. El propranolol, aquí vamos a empezar con los antagonistas beta no selectivos. Y el prototipo del grupo, pues es el propranolol. Propranolol. Me sobró una O. Este fármaco tiene todos los efectos. Es un antihipertensivo, es un antianginoso, o sea, el que se utilizan para tratar la cardiopatía isquémica. Es un antiarrítmico, se utiliza para tratar migrañas. Antiarrítmico se utiliza para tratar arritmias, pero también es un antimigrañoso como profiláctico. También se utiliza en el tratamiento de la ansiedad, de los síntomas somáticos de la ansiedad. Entonces podría decirse que es un ansiolítico. Es un antitremorígeno, porque se utiliza también para tratar el temblor, y también se utiliza en el tratamiento del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Y feocromocitoma, que ya habíamos visto que el feocromocitoma es un tumor que se encuentra en las glándulas suprarrenales. Feocromocitoma. Entonces, este fármaco tiene todos los efectos, por eso es el prototipo del grupo.
Entonces, nada más recuérdense que no sería un fármaco seguro para diabéticos, ni para personas que tengan dislipidemias, ni para personas que tengan asma o que tengan EPOC, porque antagonizaría los dos tipos de receptores, tanto los beta 1 como los beta 2. Este fármaco, el propranolol, pues es una mezcla racémica. En estos fármacos también tenemos muchos carbonos quirales, muchas isomerías. Entonces es una mezcla racémica. La actividad beta bloqueante generalmente la tiene el enantiómero S, es el que tiene la actividad beta bloqueante. Es un fármaco bastante lipofílico. Tiene una biodisponibilidad como de 30%, la biodisponibilidad de 30% y una vida media de 3 a 6 horas. Este fármaco tiene algo que se llama actividad estabilizadora de la membrana. Esta actividad estabilizadora de la membrana es similar a un anestésico local. Los anestésicos locales lo que hacen es inhibición de canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, aparentemente estos fármacos también pueden tener algún grado de inhibición de estos canales y por eso tienen esta actividad que se le conoce como actividad estabilizadora de la membrana. Y esta actividad estabilizadora de la membrana hace que sea más difícil que las células del miocardio se mantengan más cercanas a su potencial de reposo. Es más difícil que generen potenciales de acción. Entonces, esta actividad funciona muy bien en los fármacos que son antiarrítmicos. Entonces, algunos fármacos de este grupo pueden tener actividad estabilizadora de la membrana, no todos lo tienen. ¿Qué otros fármacos? Estos entonces los que estamos viendo ahora, empezamos con los antagonistas beta no selectivos. Es lo que estamos viendo ahorita. Antagonizan ambos receptores. Entonces empezamos con el propranolol. Vamos a ver otros dos fármacos que tienen que ver con esta clasificación. Estos son fármacos de primera generación. Tenemos, por ejemplo, al timolol. Ahorita pongo la estructura del timolol. El timolol es interesante porque se utiliza para tratar el glaucoma. Y tenemos también la estructura, ahorita se las pongo, del sotalol. Todos estos son fármacos de primera generación. O sea, son fármacos beta, antagonistas beta adrenérgicos no selectivos. Entonces, aquí tenemos la estructura del timolol a la izquierda y la estructura del sotalol. Entonces, el timolol es interesante porque este se utiliza, además de antihipertensivo, se utiliza para tratar el glaucoma. Entonces, se utiliza en gotas oftálmicas. Y el sotalol es interesante hablar de él porque recuerden que este no es una aril oxipropanolamina, sino es una aril etanolamina. Y en términos generales, los antagonistas beta adrenérgicos tienen sustituyentes lipofílicos en el anillo aromático y este no tiene sustituyentes lipofílicos, este tiene sustituyentes polares. Entonces es un fármaco que se podría considerar hidrofílico. Otras cosas interesantes del sotalol es que es el prototipo de los fármacos antiarrítmicos de clase 3.
Cuando veamos antiarrítmicos, vamos a ver que se clasifican en 4 clases, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, los antiarrítmicos de clase 3, además de este mecanismo que puede tener el sotalol como antagonista beta, los fármacos antiarrítmicos de clase 3 se caracterizan por la inhibición de canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, el sotalol es un fármaco de clase 3, un antiarrítmico de clase 3. Eso quiere decir que inhibe canales de potasio dependientes de voltaje y además es un antagonista beta-adrenérgico. Y otras cosas importantes de este fármaco es que no se metaboliza. Se excreta así, sin metabolizarse, por la orina. Entonces, estos son fármacos antagonistas beta-adrenérgicos de primera generación: propranolol, timolol, sotalol. Y estos fármacos, recuerden que antagonizan tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. Ahora vamos a ver dos fármacos de segunda generación. Vamos a ver a los de segunda generación. Estos de segunda generación ya son antagonistas beta selectivos, selectivos por receptores beta 1. Entonces, por eso se les llama cardioselectivos, porque esos receptores beta 1 son muy importantes en corazón. Entonces, estos fármacos son muy buenos porque ya son seguros para asmáticos, para personas que tengan EPOC, para personas que tengan diabetes o para personas que tengan dislipidemias, porque no tienen esos efectos tan marcados, esos efectos adversos referentes al antagonismo beta 2. Y además, una cosa importante es que no antagonizan a los receptores beta 2 que están en los vasos sanguíneos. Eso es muy importante de decir. Estos no antagonizan a receptores beta 2 de vasos sanguíneos. Y como no antagonizan a estos receptores beta 2, entonces la vasoconstricción refleja que causan es mucho menos drástica. Menos drástica que con no selectivos. Porque los que no son selectivos antagonizan a esos receptores que están en los vasos sanguíneos, a los beta 2, y nada más dejan libres a los alfa 1. Y los receptores alfa 1 de vasos sanguíneos hacen vasoconstricción. Entonces, como estos no antagonizan, los de segunda generación no antagonizan a los receptores beta 2 de vasos sanguíneos, eso hace que sean fármacos que producen muchísima menos vasoconstricción refleja cuando se activa el reflejo vasoreceptor. Y bueno, pues vamos a dar ejemplos de estos fármacos. Estos fármacos, por ejemplo, tenemos al esmolol, que del esmolol es importante hablar porque el esmolol es un fármaco de este grupo que tiene la menor duración de efecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver las estructuras del esmolol y el metoprolol. Y además el esmolol tiene otras características interesantes, además de ser el fármaco de este grupo que menos duración de efecto tiene. A ver, vamos a ver estas estructuras. Muy bien, aquí están las estructuras. Al lado izquierdo del esmolol, este es el esmolol, y este es el metoprolol. Metoprolol.
Entonces, el esmolol, fíjense que tiene un enlace éster. Entonces, ese esmolol, les decía que es el fármaco que tiene la menor duración de efecto. Es un fármaco, la menor duración de efecto entre estos antagonistas beta-adrenérgicos. Su vida media es de 10 minutos. Se administra nada más por vía intravenosa. Y una característica importante, casi todos estos fármacos, casi todos los antagonistas beta, salvo que se diga lo contrario, tienen metabolismo hepático y se eliminan por vía renal, casi todos. Pero este esmolol no se metaboliza en el hígado. Este es metabolizado por esterasas. Como tiene ese enlace éster, es metabolizado por esterasas de los glóbulos rojos. No son esterasas plasmáticas como tal, son esterasas que están dentro de los glóbulos rojos. Y entonces este fármaco se metaboliza así y tiene una acción muy corta. Por su parte, el metoprolol tiene un efecto estabilizador de la membrana. O sea, eso que ya dijimos que se parece a los anestésicos locales y por lo tanto también se utiliza, además de tratar hipertensión, se utiliza como un antiarrítmico. Y pues este tiene una duración de efecto más larga, como de unas 4 horas. Estos son algunos ejemplos de los antagonistas beta-adrenérgicos de segunda generación, que son cardioselectivos. Ahora vamos a ver fármacos que son de tercera generación, o sea que tienen propiedades vasodilatadoras, básicamente. Pero vamos a ver ahorita fármacos de tercera generación que no son selectivos, o sea que antagonizan tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. Y de esos vamos a dar algunos ejemplos. Pues yo creo que nada más dos. El carvedilol y el labetalol. Entonces vamos a ver la estructura del carvedilol. Aquí tenemos al carvedilol. Tiene una estructura bastante interesante, pero sigue manteniendo el aril oxi. Ya no es el propanol aquí. Amina. A ver, déjenme ver dónde está. No, acá está. Este es el aril oxi propanol amina. Aquí está. Es una aril oxi propanol amina. Sigue manteniendo esta característica del grupo y vean qué sustituyentes voluminosos tienen el anillo aromático. Estos le dan la propiedad antagonista. Entonces, este carvedilol, que es la estructura que tenemos aquí, carvedilol, también tiene un efecto estabilizador de la membrana. O sea, aparte de ser un antagonista beta-adrenérgico, tiene un efecto de estabilización de membrana. O sea, ese efecto parecido a anestésico local. Además, inhibe canales de calcio dependientes de voltaje. Y eso hace que tenga, esto es una propiedad de vasodilatador. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más? Aparte de eso, tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio. Tiene efecto antioxidante. Y este efecto antioxidante disminuye la acumulación y oxidación de lipoproteínas de baja densidad en arterias coronarias. Y este es un efecto muy benéfico. Y además tiene efecto antiinflamatorio.
Y a pesar de no ser selectivo, no tiene ese efecto de aumentar los triglicéridos. Al contrario, este fármaco disminuye la concentración de triglicéridos en sangre. Entonces es un fármaco que tiene muchos efectos, además de ese antagonismo beta. Y además de todo eso, es un antagonista alfa 1. Además de todo, también tiene un efecto de antagonismo alfa 1. Entonces vamos a ver. Vamos a ir examinando los efectos de este fármaco. Si inhibe canales de calcio dependientes de voltaje, a ver, vamos a pintar aquí una membrana. Y vamos a poner un canal de calcio dependiente de voltaje. Este que está aquí es un canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces ya tenemos aquí el canal de calcio dependiente de voltaje. Obviamente cuando este canal se active, pues va a entrar calcio. ¿Y este canal en dónde está? Este canal estaría en el músculo liso vascular. En músculo liso vascular. Si entra calcio, pues habría contracción y por lo tanto habría vasoconstricción. Entonces, si el carvedilol inhibe canales de calcio dependientes de voltaje, pues tiene un efecto vasodilatador porque todo esto pues no se va a llevar a cabo. No va a haber vasoconstricción porque estos canales se inhiben, entonces no dejan entrar al calcio. El calcio no forma el complejo calcio-calmodulina, no activa la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina y pues no hay contracción. Entonces esto es un efecto vasodilatador. Vamos a examinar el efecto del antagonismo alfa 1, que ese ya, pues ya lo deberían saber, pero pues de todas maneras vamos a examinarlo. Voy a poner aquí otra vez, este es un receptor alfa 1 adrenérgico. Este es un receptor alfa 1 adrenérgico que está acoplado a una vía GQ. Y esta vía GQ, cuando se active, va a ocasionar que se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos al retículo sarcoplásmico. Y acuérdense que este retículo sarcoplásmico almacena calcio. Y aquí tenemos receptores para IP3. Y estos receptores para IP3 pues van a dejar salir al calcio. Si este fármaco, que es el carvedilol, realiza un antagonismo alfa 1, eso quiere decir que va a impedir que se activen estos receptores. Y si no se activan estos receptores, entonces pues no vamos a tener salida de calcio, no vamos a tener ese aumento en calcio que generaría vasoconstricción. Y si no tenemos eso, pues entonces tenemos un efecto vasodilatador. Y además, pues, además de todo, pues es antioxidante y es antiinflamatorio. Y ahora vamos a ver otro fármaco que también es de este grupo de antagonistas beta adrenérgicos de tercera generación que no son selectivos, que es el labetalol. Entonces, aquí tenemos la estructura del labetalol. Acuérdense que estos son antagonistas beta de tercera generación, o sea que ya tienen propiedades vasodilatadoras. Entonces, este es el labetalol. Acuérdense que el labetalol no es una aril oxipropanolamina. El labetalol es una aril etanolamina. Entonces, el labetalol también tiene esta propiedad de estabilización de la membrana. Y al igual que su compañero de grupo, el carvedilol, es un antagonista
alfa 1, que ya vimos el mecanismo por el cual causaría este antagonismo alfa 1, vasodilatación. Y otra cosa importante de este fármaco es que tiene algo que se llama ISA. ISA en español, no ISA, ISA es en inglés. ISA es en inglés. Y esto de ISA es actividad simpático-mimética intrínseca. Actividad simpático-mimética intrínseca. Y la actividad simpático-mimética intrínseca quiere decir que este fármaco es un agonista beta 2. Es un agonista parcial, no es un agonista completo. Es un agonismo parcial. Beta 2, ¿y eso qué tiene de bueno? Pues vamos a ver que este agonista parcial beta 2 puede causar también vasodilatación. ¿Por qué? Vamos a revisar cuál sería el mecanismo. El mecanismo implicado es que aquí tenemos receptores beta 2. Estos receptores son beta 2 adrenérgicos. Y acuérdense que estos receptores, otra vez en el músculo liso vascular, están relacionados con la actividad de PKA. Activan a la adenilciclasa, se produce AMP cíclico y el AMP cíclico activa PKA. Y PKA causa que haya vasodilatación, porque fosforila a la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina y ya no deja que se una con el complejo calcio-calmodulina. Entonces, esto es vasodilatación. Entonces, son fármacos que son antagonistas beta-adrenérgicos. Este labetalol es un antagonista beta-adrenérgico que además de antagonizar a receptores beta 1 y también cierto antagonismo por receptores beta 2, pero también un agonismo parcial por receptores beta 2 causa vasodilatación. Y esta actividad de antagonista alfa 1 causa también vasodilatación. Entonces son fármacos de tercera generación con efectos vasodilatadores, aunque no son muy seguros todavía para diabéticos ni para personas que tengan dislipidemias ni para personas que tengan EPOC o asma. Y finalmente tenemos a los antagonistas beta-adrenérgicos de tercera generación que son cardioselectivos. Tercera generación que son cardioselectivos. Aquí vamos a ver a básicamente pues 3 fármacos. Vamos a ver al celiprolol y al betaxolol primero. Entonces vamos a poner las estructuras de estos fármacos aquí. Tenemos al celiprolol y al betaxolol. El celiprolol y el betaxolol. Celiprolol y betaxolol. El celiprolol tiene actividad simpático-mimética intrínseca, o sea, tiene ISA, eso quiere decir que es un agonista parcial, beta 2, y eso le da una propiedad vasodilatadora. Y además, pues también es un antagonista alfa 2 y esos receptores alfa 2 pues también estarían relacionados más o menos con la vasoconstricción en músculo liso, pero ese mecanismo no es tan importante. Y entonces, pues esto hace que ese es el mecanismo vasodilatador del celiprolol. Y otra cosa que tiene muy importante el celiprolol es que disminuye los triglicéridos en sangre. El betaxolol, por su parte, tiene este efecto de estabilización de la membrana, que acuérdense que es como un efecto de anestésico local que hace que sea más difícil que se generen potenciales de acción en las células del miocardio.
Y este es interesante mencionarlo porque además del tratamiento de la hipertensión se utiliza en el tratamiento del glaucoma. Y el último fármaco que vamos a ver de los antagonistas beta-adrenérgicos es el nebivolol. Bueno, de estos de tercera generación. Vamos a ver al nebivolol. Y este nebivolol es muy interesante porque tiene mecanismos que no tienen otros fármacos del grupo. El nebivolol es también de tercera generación y es cardioselectivo. O sea que básicamente antagoniza receptores beta 1. Entonces este es el nebivolol. Nebivolol. Espero que sí lo haya escrito bien. Sí, creo que sí. Bueno, el nebivolol es el más cardioselectivo de todos los antagonistas beta que son cardioselectivos. Es el más cardioselectivo. O sea, el que tiene la mayor afinidad por los receptores beta 1 adrenérgicos. Además, tiene propiedades antioxidantes. Y acuérdense que esta propiedad antioxidante está relacionada con que no se acumulen lipoproteínas de baja densidad en la circulación coronaria, que no se acumulen y oxiden, porque eso conduce a la formación de placas ateroscleróticas que luego van a conducir a angina de pecho y luego a infarto y demás. Entonces, esta propiedad antioxidante es muy buena, pero además de eso es un agonista beta 3. Y este agonismo beta 3 implica que este fármaco puede activar a la ENOS. La ENOS es la sintasa de óxido nítrico endotelial. Y este fármaco puede activar a los receptores beta 3 que a su vez conducen a la activación de la ENOS endotelial, que es la sintasa de óxido nítrico endotelial. Entonces, el endotelio produce y libera óxido nítrico. Y acuérdense que el óxido nítrico es el vasodilatador más potente que se conoce. Entonces, ese efecto vasodilatador es muy bueno. De ahí surge el efecto vasodilatador del nebivolol. ¿Por qué tendríamos que tener efecto vasodilatador con estos fármacos? Porque acuérdense que los fármacos de primera generación causan vasoconstricción refleja y ese es uno de sus efectos adversos. Entonces, si tenemos vasodilatación en el mismo fármaco que podría causar la vasoconstricción, pues estamos eliminando ese efecto adverso y hace que estos fármacos sean mejores. Ya para terminar con antagonistas beta-adrenérgicos, nada más me faltaría ver un fármaco que es un antagonista beta 2 selectivo. Este fármaco se llama butoxamina y no tiene ninguna utilidad clínica, absolutamente ninguna utilidad clínica. Y pues ustedes tendrían que preguntarse después de todo esto que hemos visto, ¿por qué no tiene utilidad clínica si es un antagonista beta 2 selectivo? Se le utiliza nada más en investigación. Se utiliza en investigación, no tiene utilidad clínica. Nada más sería que ustedes se preguntaran por qué no la tiene. Y pues con esto terminaríamos con lo que es relacionado con antagonistas beta-adrenérgicos. Pero me faltaría nada más hablarles de dos fármacos que son antagonistas adrenérgicos de acción indirecta.
Mejor hacemos esto. Entonces, antagonistas adrenérgicos de acción indirecta. Y les voy a hablar, en este caso, estos si son antagonistas adrenérgicos de acción indirecta, quiere decir que impiden de alguna forma la transmisión adrenérgica. Estos fármacos ya básicamente ya casi no se usan y se usaron alguna vez para tratar hipertensión arterial. Entonces se utilizaron como antihipertensivos. De hecho, fueron de los primeros antihipertensivos que hubo. Entonces, yo les voy a hablar de dos fármacos hay muchos más, pero nada más les voy a hablar de los más famosos, que son la reserpina y guanetidina. Guanetidina. Bueno, entonces vamos a ver a estos fármacos. Vamos a ver primero a la reserpina. Esta reserpina se empezó a usar por allá de 1950. Y aquí tenemos la estructura. Es un fármaco bastante lipofílico. Entonces, esta es la reserpina. Reserpina. La reserpina se obtiene de una planta que se llama Rauwolfia serpentina. Rauwolfia serpentina. De esta planta se obtiene. Básicamente se encuentra en las raíces de la planta y se utilizaba hace mucho tiempo como fármaco, bueno, no como fármaco, como extracto en la India para tratar algunas afecciones. Entonces, sobre todo se utilizaba como tranquilizante. Entonces, las raíces de esta planta, un extracto de las raíces de esta planta se utilizó como tranquilizante hace mucho tiempo. Se empezó a usar por ahí de 1950 como fármaco y fue el primer fármaco que interfería en la función del sistema nervioso autónomo en la división simpática. Y se utilizó como antihipertensivo, pero tiene un montón de efectos adversos y por eso ya casi no se usa, solamente se usa cuando no funcionan los antihipertensivos pues de primera línea, de segunda línea y hasta de tercera línea. Solamente es cuando se usa. Entonces, lo que hace este fármaco es lo siguiente. Acuérdense que en la sinapsis noradrenérgica nosotros tenemos un transportador vesicular para que la noradrenalina pueda introducirse a las vesículas. Entonces, este transportador vesicular se llama VMAT. Es el transportador vesicular de monoaminas. Entonces, este VMAT es inhibido competitivamente por la reserpina. La reserpina hace una inhibición competitiva del VMAT, específicamente de una isoforma que es el VMAT2, que es el que está en las neuronas simpáticas. Entonces, esta sería una neurona del simpático, una neurona posganglionar del simpático. Posganglionar. Entonces, lo que hace la reserpina es inhibir competitivamente. Compite con el VMAT, específicamente les decía, el VMAT2, compite con él y en lugar de que se meta a la vesícula la noradrenalina, se mete la reserpina. Y entonces, a lo largo del tiempo, causa lo que se llama agotamiento o vaciamiento de las vesículas. Causa algo que se llama vaciamiento, lo van a encontrar como depletador, depresión. Depletar
no es una palabra que exista en español, es mejor decir vaciar. Entonces causa el vaciamiento vesicular de noradrenalina. Y con el tiempo causa algo que se llama simpatectomía farmacológica. O sea, como si se quitara el simpático de las personas. Pero eso pues es a lo largo del uso crónico. Cuando la reserpina se usa en dosis bajas, causa pues disminuye el gasto cardíaco, disminuye gasto cardíaco y disminuye resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque se está liberando muchísima menos noradrenalina en las vesículas. En las neuronas a las que llega la reserpina, hace este efecto de inhibir competitivamente al transportador vesicular de monoaminas de tipo 2 y sustituye a la noradrenalina. Y entonces, pues la noradrenalina ya no se puede meter a las vesículas y pues está liberando menos noradrenalina. Solamente liberarían noradrenalina las neuronas a las que no haya llegado la reserpina. Entonces, este fármaco se administra por vía oral y pues tiene un metabolismo pues completo, este sí se metaboliza. Entonces, les digo que tiene muchos efectos adversos y entre los efectos adversos que tiene la reserpina, tenemos que puede causar algo que se llama pseudoparkinsonismo. Pseudoparkinsonismo. Parkinsonismo. Entonces, este pseudoparkinsonismo se da porque hay un agotamiento vesicular de dopamina, no nada más de noradrenalina, y la dopamina está relacionada con el movimiento. Entonces, cuando se mueren neuronas dopaminérgicas, vienen síntomas de un núcleo en particular que se llama el cuerpo estriado, vienen síntomas de Parkinson. Entonces, este pseudoparkinsonismo está dado por el agotamiento vesicular que causa también la reserpina en las neuronas dopaminérgicas, particularmente del estriado. También puede ocasionar sedación, porque acuérdense que la noradrenalina está relacionada con la vigilia y con la alerta. Puede causar también incapacidad de realizar tareas. Tareas completas, o sea, interfiere con la concentración del sujeto y puede causar, por supuesto, por esto de la teoría monoaminérgica que tiene que ver con que disminuye la noradrenalina y disminuye la serotonina, puede causar depresión. Y de hecho, esta es una contraindicación importante para la reserpina. No se puede utilizar en personas que tengan depresión. Aunque no respondan a otros fármacos antihipertensivos, no se puede utilizar en personas que tengan depresión. Y se dejó de usar precisamente porque había mucha gente que consumía reserpina y tenía depresión con tendencias suicidas y terminaba pues suicidándose. Entonces este fármaco por eso se dejó de usar. También puede causar congestión nasal, puede causar hipotensión ortostática. Y acuérdense que este tipo de hipotensión es cuando uno está acostado y se levanta, debe aumentar la presión arterial. Si se queda disminuida la presión arterial, entonces nos vamos a marear. Si nos mareamos, nos podemos desmayar. Si nos desmayamos, pues nos caemos y podemos tener lesiones al caernos. También puede causar disfunción sexual. Por eso de que los receptores alfa-adrenérgicos están relacionados con cuestiones de eyaculación y demás. Entonces tiene muchos efectos adversos y pues ya casi no se usa. Esa es la reserpina, que fue el primer antihipertensivo, de los primeros, y pues ya se usaba en la antigua India
desde hace tiempo. Entonces ahora vamos a ver a la guanetidina, que es el otro fármaco que interfiere con la transmisión adrenérgica. Esta es la guanetidina. Guanetidina. La guanetidina hace algo parecido a la reserpina, pero además de tener afinidad por el transportador vesicular de monoaminas, también tiene afinidad por el NET, que es el sistema de recaptura de la noradrenalina. Entonces, tiene afinidad por el NET y tiene afinidad por el BMAT. Pero aparte, la reserpina tiene un efecto estabilizador de membrana. Y como tiene un efecto estabilizador de la membrana, pues haría más difícil que entre el calcio a través de estos canales de calcio dependientes de voltaje que están aquí en la terminal noradrenérgica, e impediría que, pues que se pudieran liberar las vesículas. Entonces la guanetidina básicamente tiene 3 efectos. Uno, por este efecto de estabilizador de la membrana, que es inhibidor de estos canales, que podría causar que esta membrana se mantenga en reposo, que no haga el cambio de voltaje y que esos canales de calcio dependientes de voltaje no se activen. Estabilización de membrana. Entonces, ¿qué puede hacer con este efecto de estabilización de membrana? Puede hacer impedir activación de canales de calcio dependientes de voltaje y liberación del neurotransmisor. En este caso, pues la noradrenalina. ¿Qué más? Otra cosa que puede hacer es que interacciona con con el sistema de recaptura de la noradrenalina. Interfiere con el sistema de recaptura de noradrenalina. Y otra cosa que hace es que interacciona e inhibe competitivamente, inhibe al BMAT2. Y entonces este también se considera un depletador vesicular. Y entonces lo que hace es que pues se concentra en las vesículas y en lugar de que haya noradrenalina en las vesículas, pues habría guanetidina. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues se concentraría mucho, tanto con la reserpina como con la guanetidina, se concentraría mucho la noradrenalina en el citoplasma. Sí, pero acuérdense que si se concentra la noradrenalina en el citoplasma, hay una enzima que está en las mitocondrias, en la membrana externa mitocondrial, que es la MAO, que la puede metabolizar. Entonces, pues la noradrenalina que se esté concentrando ahí, pues va a estar siendo metabolizada por la MAO. Entonces, este es el mecanismo de acción de la guanetidina. Y entonces, ya con eso, pues terminaríamos lo que tiene que ver con transmisión adrenérgica. Y pues tiene efectos adversos parecidos a los que tiene la reserpina. También puede ocasionar hipotensión ortostática o hipotensión postural. Este fármaco en particular tiene un efecto adverso bastante raro que se llama eyaculación retrógrada. Y en este caso, la eyaculación, en lugar de que el semen salga por la uretra, se va en sentido inverso, se va en dirección inversa, y eso es a lo que se le llama eyaculación retrógrada. Y es de los pocos fármacos que ocasionan este efecto adverso. Y pues básicamente con eso terminamos con antagonistas beta-adrenérgicos y a fármacos que interfieren con la transmisión adrenérgica.
Gracias por su atención.